Si es papilar, doctor. Ese sí va. Papilar y folicular. Ujú. Bueno, entonces para continuar con las clases de posgrado, hoy tenemos una clase pendiente desde el mes pasado, que es inmunoterapia en cáncer de pulmón. Básicamente es un resumen de todo lo que hemos visto, que presentó Pedro, que nos dio el doctor aquel doctor peruano que vivía en República Dominicana, y el tratamiento en estadios metastásicos. Solo para recordarnos, el cáncer de pulmón a nivel mundial, pues es el segundo en incidencia y el primero en mortalidad, y como ya hemos visto en repetidas ocasiones en Guatemala, pues es un poco diferente, como ya lo vimos en todas las gráficas. Tiene mayor incidencia en Asia, y por las mismas características genéticas de los asiáticos, pues tienden a tener más mutaciones en EGFR, a diferencia de otros países. Pues como ustedes ya saben, la mayoría, en el 56%, en el 22%, perdón, está en estadio regional, pues a nivel mundial, y la sobrevida tiene que ver con el estadio, teniendo en estadio localizado una sobrevida a 5 años de casi un 60%. A los 70 años es la mediana de diagnóstico, a los 71, y la mediana de muerte a los 72, o sea que viven muy poco. Como ya lo hemos esquematizado en muchas imágenes, la inmunoterapia, el mecanismo de acción es básicamente desenmascarar al tumor de su capa de invisibilidad. Hay dos formas de hacerlo: a nivel local, en la detección de las células inmunes a través de PD1 y PDL1, y a nivel del ganglio, de la presentación de antígenos en los ganglios linfáticos por medio de los receptores CTLA4. Y hoy vamos a hablar de PDL1 y PD1 en específico. Perdón, era esta. PD1 y PDL1 en específico. En el contexto de tratamiento adyuvante, tenemos el estudio Luis, Pacific. ¿Sí? solo pone tu esquema ese desde los checkpoints. Acá está. Entonces, ¿cómo lo entiendo, doctora Karin? Explícanoslo, que se nos queda a todos. Que no lo escuchamos. Ok, bueno, entonces tenemos aquí en el primer recuadro lo que es la célula dendrítica y las células T. Y aquí tenemos lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que se une al TCR de la otra célula, vamos a ver, y señales de activación, que sería CD28 y B7, vamos a ver. Y entonces, inhibición de las señales, entonces por medio de anticuerpos, que este se une a CTLA4 y este ya no se puede unir a B7. Y luego tenemos la fase efectora, como son las células del cáncer. Y entonces aquí lo que pasa con las células T es que son células, o sea, esto se llama las células T cansadas. Entonces, porque este es un mecanismo de escape de los hallmarks del cáncer, que utilizan las células para pasar desapercibidas. Entonces, lo que hace la célula del cáncer es venir y apagar o disminuir la respuesta inmune. Entonces, con este complejo mayor de histocompatibilidad, entonces lo que hace es disminuir la respuesta inmune en la célula T, pero aquí lo que está haciendo es que hay una regulación negativa, porque aparte de eso se debería de unir el PD1. Entonces aquí vienen y lo que hacen es que pueden haber tanto
terapia inmunológica dirigida a lo que es PDL1 como a PD1. Y como está en el otro recuadro, ACTLA4. Bueno. Dale otra vez, Luis, explicándola bien. Como bien dijo Karin, uno de los sellos distintivos de las células con cáncer es que pueden evadir el sistema inmune a través de causar una regulación a la baja de los linfocitos T efectores. Eso lo hacen por por la vía de los checkpoints, o sea que sobreexpresan, en este caso, en la célula del cáncer, ese ligando de PD1, y al haber más ligando hay más interacción con PD1 y estos causan cambios intracelulares que al final resultan en la menor activación, menor sobrevivencia y menor proliferación de los linfocitos. Eso puede ser a nivel de la célula tumoral o a nivel de la presentación de antígenos en el ganglio linfático. Entonces, digamos que podemos decir que lo que mata a la célula con cáncer es la el célula, linfocito. ¿verdad? ¿Cuál de los linfocitos? El linfocito T, el efector. El citotóxico. Citotóxico. Eso es. ¿Vamos bien ahí, Valeria? ¿Y para qué sirven las células dendríticas? Son células presentadoras de antígeno. ¿Y de dónde vienen esos antígenos? Viene de las células B. Bueno, son los anticuerpos. Los antígenos son neoantígenos que pueden estar expuestos en la superficie de las células células cancerosas que no se han seleccionado adecuadamente. Recordemos que el sistema inmune comienza a atacar y lo que hace es una presión selectiva sobre las células con cáncer. Entonces, las que tengan antígenos en sus superficies, que las células dendríticas reconozcan como ajenos, son las que se van a morir, pero las que no presenten antígenos son las que se seleccionan y las que van a sobrevivir. También pueden expresar neoantígenos, por ejemplo, si presentan apoptosis, todo el ADN y todo el interior de la célula sale y ya lo reconocen las células dendríticas en el complejo mayor de histocompatibilidad y ya se va a la producción de células T citotóxicas efectoras directos a ese neoantígeno. Otra de las cosas, las células dendríticas, lo que pasa es que son células, como lo decía el doctor Orellana, son células presentadoras de antígenos. Otra de las cosas que pasa es que estas ellas digieren bacterias y digieren células anormales o que no son reconocidas, son macrófagos. Entonces, al digerirlo y hacer pedacitos, entonces se expresan en su superficie. Sí, pero las células dendríticas no son macrófagos, son células dendríticas. Es que voy a buscarlo, pero las células dendríticas son macrófagos diferenciados. Sí, pero no son macrófagos. Son células. Entonces, y estas están en los ganglios y por ahí pasan las células T. Entonces, lo que pasa es que lo que es la célula T tiene que ser como intermedio. Tiene que reaccionar, tiene que tener una respuesta intermedia, o sea, ni reaccionar mucho ni reaccionar muy poco. Entonces, porque estas son probadas. Y con esto, o sea, y cuando ellas pasan por el ganglio y la célula dendrítica les enseña este antígeno, pues hacen una reproducción clonal para ir a atacar este tipo de células. Sí, pero mantengámoslo en el nivel más sencillo. ¿Cómo se lo pudiéramos explicar a un externo? Pedro, ¿de dónde vienen los antígenos? De las células, de las que estimulan las células dendríticas. Y ahí podemos hablar de que hay antígenos asociados a tumor, neoantígenos, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen esos antígenos
tumorales. Esos no son los que presentan las células TSD4, las helper, ¿no? Los que ayudan para que lo puedan reconocer. Estos antígenos, como usted lo mencionaba, hay varios tipos de antígenos. Entonces, ¿cómo se lo explicaría yo a ¿De un dónde externo? vienen? ¿De dónde vienen? ¿Dónde los detectan? ¿Cuál es su origen? Vienen- Estos podrían estar ya sea que la célula del cáncer sea, o sea, son proteínas. Todo viene, o sea, estas son mutaciones, podría decirse que es una mutación de nuevo en el ADN que no es reconocida, una proteína no reconocida por el cuerpo. Pero es que el antígeno es una sustancia que el cuerpo reconoce como extraña. Entonces, la célula dendrítica pues, es la que la reconoce como y la que la tiene que ir a presentar, que es el primer recuadro que está ahí. Igual si es una sustancia tumoral, es eso. Son sustancias que son como que no son parte del organismo en realidad. El antígeno es cualquier Que sustancia que se presente en la generan superficie. respuesta inmune. Ajá, cualquier sustancia que se presente, en el caso que sea una célula, ya sea célula tumoral, una célula bacteriana, una célula fúngica, cualquier sustancia que se presente en la membrana celular y que el cuerpo reconozca como extraño y que genere una reacción inmune, ya sea innata o adaptativa. Es Así a grandes rasgos es la el definición. tumor que se muere, ¿va? Esos antígenos pueden de las células que se mueren. Entonces, al alisarse, liberan los antígenos, que pueden ser neoantígenos o antígenos asociados o antígenos parecidos a tumor. Sí. ¿Sabe? Y ahí vienen los antígenos. ¿Sí? O sea, otra cosa que se puede sacar de este recuadro es que dice la primera fase, que es la célula dendrítica, y entonces tienen todo su exterior estos pues antígenos. Para mí el MHC es complejo mayor de histocompatibilidad, pero al parecer no. Y entonces al unirse al TCR, pues aquí el recuadro dice que ya tiene su fase efectora. Entonces, que si nos damos cuenta, es la misma que estaba en la célula dendrítica. Entonces, aquí es cuando ya la célula citotóxica va a matar la célula del cáncer. Entonces, pero por medio del PDL1 es que pues se Bueno, no llegaba al disminuye. PDL1, ahorita estamos Va. como el Ya antígeno yo toda emocionada ahí. de las células tumorales lo agarran las células dendríticas y esas células dendríticas se tienen que juntar, presentar los antígenos a las células T. Y entonces, ¿qué hace B7 y CTLA4? Son correceptores. Bueno, CTLA4 está en la célula T y B7 es un correceptor. Entonces, células dendríticas tenemos en todo el cuerpo, en todos los tejidos. Por ejemplo, pueden tener actividad de macrófago. Por ejemplo, en el hígado están las células de Kupfer, en la piel las de Langerhans, son las que reconocen los neoantígenos. Sí, pero digamos ahí en el esquema que dice... Es que lo que pasa es de que, bueno, miren, pues este es un primado, pero es un primado, o sea, es una fase de priming, pero es una fase de priming de célula tumoral, no de respuesta contra antígeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, generalmente las estructuras que va a generar la célula dendrítica van a ser, valga la redundancia, va a ser la señalización de complejo mayor de histocompatibilidad, pero que esto está relacionado con las células que se mueren. Entonces, cuando B7 está unido a CTLA4 y a CDA28 y el receptor del linfocito T citotóxico se une al complejo mayor de histocompatibilidad que se creó por un antígeno del cáncer, de la forma más sencilla, es decir, que cuando se da esa interacción, lo que hace es que duerme a los linfocitos T y esos linfocitos T no van a salir del ganglio para realizar su actividad citotóxica afuera.
Pero cuando se bloquea esa vía, el linfocito T citotóxico se vuelve a activar, ¿verdad? Que es diferente, por ejemplo, el priming de que la célula dendrítica reconoce por ejemplo, reconoce un antígeno de una bacteria y al pasárselo a la célula T lo va a reconocer como anormal y va a empezar una exposición clonal, que esa es la respuesta normal que se da, ¿verdad? Pero en este caso, que lo que se forma es complejo mayor de histocompatibilidad y no se da la señalización para el linfocito T, cuando el B7 se une al CTLA4, lo que disminuye es la migración y la activación de los linfocitos T, ¿verdad? Entonces, si esa unión se da, la respuesta inmune del T citotóxico va a disminuir. No sé si quedó más claro o los hice mal. Entonces ahí cuando dice P7 con señal inhibidora, con una X, Es Es que que se hay- bloquea la inhibición que debería de causar B7, ¿verdad? y Porque normalmente lo que pasa la inhibición significa que el linfocito T se activa o se inactiva. se inactiva. Se inactiva. eh, o sea, lo que pasa es que estas son señales inhibidoras. Entonces, lo que pasa aquí es que entonces se inhibe el CTLA4 si se uniera al anticuerpo, pero como no se unió, entonces No, si está, o se sea, une al aquí, B7, si se une al B7. no, B7 es es que una mira, pues, señal inhibitoria. vaya, sí, estamos diciendo lo mismo, solo que con diferentes palabras. Es Mira, que pues, no es, pero mira, es que solo dijiste antígeno, pero es anticuerpo. dije O sea, dijiste anticuerpo. anticuerpo. Ajá, por eso. El anticuerpo, bueno, dale. Bueno, la cuestión es que al final aquí lo que nos están enseñando con este esquema es que estos 3 anticuerpos están haciendo que los linfocitos no se desactiven. Entonces aquí se bloqueó la señal inhibidora con CTLA4 y se bloqueó la regulación negativa. Entonces, porque este PDL1 pues se asemeja a a lo que hace el B7 en la célula dendrítica. Entonces, por Y ya. ejemplo, ¿qué inhibidores CTLA4 hay? Ipilimumab, Entonces, Ipilimumab. ipilimumab, ajá. un paciente con melanoma que le damos anti-CTL4, ¿qué pasa con ese paciente? ¿Por qué necesitamos inhibir el inhibidor? O sea, normalmente, si el paciente no tiene cáncer, existe este B7 y ese CTL4 lo tenemos normales. ¿Y para qué sirve? Sí existe, porque lo que evita es de que al reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad se destruyan las células buenas, ¿verdad? Ujú. Eso lo tenemos todo, pero Ajá. ese es es la herramienta que usa la célula con cáncer para volverse Para invisible. inhibirlo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, como todas las células de hecho tienen complejo mayor de histocompatibilidad, pero lo que pasa es de que, por ejemplo, esa unión del complejo mayor de histocompatibilidad evita que funcione como antígeno para la señalización. Entonces, por ejemplo, normalmente lo que pasaría sería que, por ejemplo, si la célula se come un cardiocito y entonces un miocito y entonces se lo come el macrófago, se lo lleva a la célula dendrítica y la célula dendrítica obtiene antígenos del miocito y se lo come y expresa complejo mayor de histocompatibilidad, cuando llegue una proteína parecida al receptor que es como el puntito amarillo y se une un linfocito como respuesta, ese mismo linfocito va a unir su CTLA4 al B7 y va a evitar que destruya los demás miocitos de la célula, ¿verdad? Porque está reconocido y eso es lo que pasa en el tumor, ¿verdad? Por eso no lo destruye. Excelente. Vale, explícanoslo. ¿Qué he entendido ahorita? Va, Agarrarle la onda, pero por eso vamos a aprovechar esta gráfica que está bonita. Entonces, ok. empieza el tumor, se Ajá. mueve, se liberan antígenos y la célula dendrítica los agarra. Y luego, Lo presenta a a las células T
y se forma el complejo mayor de histocompatibilidad. Y ahí, posteriormente, hay señales activadoras. Una señal activadora, por ejemplo, es la unión de CD28 a B7. Lo que pasa en el cáncer es que se evita la unión de CTL4 a B7, que las dos son proteínas. Y así, o sea, inactiva las células T. Y al bloquear el CTL4, No, o sea, ahí está, ahí estamos confundidos. Cuando el B7 se une a CTL4, ¿qué es lo que hacen los tumores? Inactivan los. inhiben la célula T. Exacto. Inactivan la célula. Ajá, la Entonces inactivan. ya no se produce la proliferación clonal y entonces ya no hay linfocitos que ataquen. Ujú, ujú. O sea que en los tumores lo que hacen es que inhiben, Las señales inhibidoras. ¿sí? Entonces B7 y CTL4 están juntos siempre. Y eso evita las señales, la clonación de linfocitos T. Sí, ¿Estamos bien ahí, Julio, sí. Pedro? Y una pregunta, por ejemplo, las las células, ¿qué? T-CAR cells, lo que hace, porque dicen que ya no necesita que se una al complejo mayor de histocompatibilidad. Si el complejo mayor de histocompatibilidad siempre se va a formar cuando las células dendríticas presentan el antígeno a las células T, ¿es así? ¿Cómo así? Es otro rollo. Sí, ¿va? Sí, Porque las Sí, TCARs lo que tienen es el receptor del linfocito T. O sea que están dirigidas sobre antígenos que van a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad de las células tumorales. O sea, es una célula de tumor que ya tiene, miras ahí que está el otro, el del lado derecho. ¿Va? Lo que formas ahí son linfocitos modificados, valga la redundancia, genéticamente, para que aumente la especificidad y reconozca, por ejemplo, ese que dice MHC Ujú, para ajá, antígenos específicos, para esas bolitas específicas amarillas que están ahí, ¿verdad? sí. Entonces a ese ya le metes células activadas y listas para destruirlo, ¿verdad? Pero no necesitan a la célula dendrítica. Necesitan el complejo Antígeno. de compatibilidad, pero de la célula tumoral. o sea, son linfocitos modificados fuera de tu cuerpo. O sea, no es tu sistema inmune el que hace este paso de presentar antígenos, sino que es por Y por fuera, eso ya es que son varias dosis, lo ¿verdad? No, infunden. Ujú. entonces por eso les damos anti-CTL4, ¿verdad? Por eso ipilimumab, que es el del hippie, ¿va? Acuérdense. Ipilimumab es el del hippie. Entonces eso es es un anti-CTLA4. Entonces, como es un anti, evita que B7 se una al CTLA4, porque el ipilimumab se une aquí y entonces bloquea la unión entre B7 y CTLA4. Y ya no inactiva las células T, los linfocitos T. Explícanoslo, Julio. A ver. Yo lo activo otra vez. Va. Lo que yo entiendo acá es que ¿desde dónde empezamos? La célula dendrítica, pues es la célula que va a ser la célula presentadora de los antígenos ¿cómo se llama? Eh, Dame un segundo. Linfocito T. Al linfocito T. ¿Qué estás viendo, Julio? Hornos. Es que hay dos priming, ¿verdad? O sea, está el priming o el cebado de las células T cuando hay un antígeno que se tiene que destruir. O sea, es el mismo principio. Pero lo que pasa en esto es que los antígenos, o sea, se crean, el antígeno es lo que va a estar circulando en la sangre, ¿verdad? Pero el receptor que forma la célula dendrítica para presentarse, para poder atrapar ese antígeno y posterior a eso presentárselo al linfocito T, es lo que expresa con el genotipo de la célula tumoral. Pero en una bacteria, por ejemplo, pasa lo contrario, ¿verdad? Porque lo que hace es una expansión clonal para destruirlo. En cambio, en esto el proceso es al revés, ¿verdad? No sé si más o menos. Pero básicamente eso es lo que hace. O sea, que la apaga. O sea, apaga la expansión clonal cuando se une B7 a CTLA4.
¿verdad? Pero para eso, para que se active el linfocito T, también se debe unir el complejo mayor de histocompatibilidad al receptor de las células T, que es este TCR, es el receptor de las células T. También se debe unir B7 y C28 e inhibir el CTLA4. O sea, estas tres activaciones o estas tres sustancias, las tres se tienen que juntar para activar el linfocito T, ¿verdad? Pero Y esas son las más potentes, ¿verdad? Pues son más o menos 17 los que se tienen que interactuar para que se dé la expansión, pero estos son los que han tenido como mayor impacto. por eso es que por eso es que es inmunoterapia, ¿verdad? Porque lo que hace es estimular el sistema inmune. O sea que el tumor lo que hace es que no se produzcan los linfocitos T. Entonces, cuando uno le da, en el caso del CTLA4, un anti-CTLA4, es quitarle el freno. Es quitarle el freno, le quitas el freno a todo el sistema inmune. Y por eso se pueden dar reacciones autoinmunes, ¿verdad? Como la toxicidad en la piel, que es la toxicidad más frecuente, pero las hipofisitis y todo es porque se soltó el freno, ¿verdad? Ya el sistema inmune no atina de lo propio o lo extraño cuando hay toxicidad, ¿verdad? Entonces, dale, Julio, vamos a ver. Es que esa parte. Lo que pasa es que, según entiendo, la célula dendrítica, pues es igual fagocita, pero también tiene la capacidad de presentar el antígeno al linfocito T. Entonces se forma el complejo mayor de histocompatibilidad con la proteína y el receptor de la célula T. Entonces esos dos se unen y entonces allí ya no hay pues activación. Entonces lo que hace la célula cancerígena es que inhibe todo el sistema del linfocito T. Y por eso hay que inhibir esa señal inhibitoria para que el linfocito T pues vuelva a actuar. ¿Verdad? Y cuando uno le da ipilimumab o ipilimumab o el otro, Tremelimumab. el nivolumab es ese antibody, ahí es donde actúa, ¿verdad? Se une al CTLA4, por eso es un anti-CTLA4. Entonces ahí inhibís lo inhibidor y ya se comienza la producción de linfocitos T. Entonces digamos que la célula dendrítica es una célula presentadora de antígenos. Esa es la importancia de la célula dendrítica y ese es un concepto que les debe quedar claro. Esos antígenos vienen de las células tumorales que están muertas y ya la célula dendrítica los presenta a los linfocitos T. Y para que los presente y se active la respuesta monoclonal, se debe unir el complejo mayor de histocompatibilidad del receptor de células T, B7 y C28, que es lo que activa la respuesta. Y lo que hace el tumor es que activa el inhibidor, ¿va? Eso sería, ¿verdad? Une B7 y CTLA4 y entonces ya no se da, ya la respuesta inhibitoria ya no se acaba nunca, ¿verdad? Entonces al estar la respuesta inhibitoria activa, ya no se produce proliferación clonal. Pedro, ¿cómo estás? ¿También? Ahora sí me quedó más claro, doctor. Y entonces ahorita pasémonos al otro lado, que es la fase efectora, que ya es la función del linfocito T que está activado, atacar directamente a la célula con cáncer. Y entonces ahí, otra vez, el receptor de la célula T se une al complejo mayor de histocompatibilidad de la célula del tumor. ¿Verdad?
Y entonces aquí tenemos PD1 y PDL1. Entonces, de inmunoterapia tenemos, ¿cuáles serían los anti-PDL1? Anti-PDL1 es Atezo y Pembro. Durva. Ah, no, no sé. No, Pembro es PD1. PD1. Pembro y Nivo son PD1. PDL1 es Durva y Atezo. CTLA4 está Tremelimumab e Ipilimumab, entre otros. ¿Verdad? Entonces, PDL1 y PDL1 lo que hacen es apagar el linfocito, ¿verdad? Que el linfocito no reconozca a la célula tumoral. Eso es lo que hace. Entonces, por la misma razón, PDL1 se une al PD1. Entonces, esa respuesta inmune nosotros la podemos activar ya sea inhibiendo PD1 con Atezo, no, con Pembro, o inhibiendo el PDL1 con Atezo. Sí. Sí, Pedro. Y doctor, solo tenía una duda porque supongamos que inhibimos tanto PD1 como PDL1, igual o sea, el linfocito podría no estar activado por CTL4. O sea, sí podría pasar, ¿verdad? O sea, mi Sí, pregunta. podría. ¿Cómo así? ¿Cómo la pregunta? No lo entendí. Él lo que dice es que si ya sea que hayamos inhibido en la fase efectora, que es la rosada, pues esté activo en la célula T, pero que como no está inhibida el CTLA4, entonces que los linfocitos T no salgan del linfonodo. O viceversa, de repente inhibimos CTL4, pero tal vez se una tanto PD1 como el ligando, ¿ah? Sí, mira, yo la verdad creo que esto es como sumatorio. Entonces, o sea, no le puedes poner los 3 inhibidores, ¿va? O sea, los 3, o sea, te echas al paciente, ¿va? Pero la cuestión es que yo creo que esto va sumando y creo que un porcentaje ha de, pues, poder salir del linfonodo o un porcentaje puede, pues, encontrarse con la célula del cáncer y matarla. Entonces, y tal vez eso explique el por qué a pesar de, o sea, porque tenés pacientes que están con Pembro y al final progresan a Pembro, ¿va? Entonces, por los diferentes tipos de clonas que hay. Pero ya cuando comparas anti-P, digamos, contra CTL4, son mejores los PD. Son mejores, ¿verdad? Y las Digamos, asociaciones, y esas asociaciones de CTLA4 y PDL1, por ejemplo, Nivo-IPI, son bien tóxicas. que es la otra cosa, la toxicidad tan importante. Sí, porque a eso me iba mi pregunta, porque de repente cabal, o sea, como dice Oriana, tal vez dar inhibidor de CTL4 más un anti-PD1 o más un anti-PDL1. La respuesta inmune me imagino que va a estar va a haber mucha toxicidad, como dice Oriana. Sí, que es lo que... Y están aprobadas como líneas de tratamiento, ¿verdad? Lo que pasa es que es más alta la especiabilidad, pero lo que pasa es que IPI, que fue de los primeros CTLA4, y Nivo, que fue uno de los primeros, se usan en combinación, ¿verdad? Y son primera línea para varios tumores. Por ejemplo, en cáncer renal, esa es la discusión, si funciona más inmuno, inhibiendo PDL1 y CTL4, o inmuno con TKI, Pembro con lenvatinib, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no se ha hecho ese estudio directo, pero sí las dos combinaciones son aceptadas, ¿verdad? Las dos combinaciones. Pero es por los mecanismos de acción donde actúa cada uno. Que esta gráfica creo yo que sí clarifica mucho
dónde actúa cada uno y por qué el sistema inmune es tan importante, ¿verdad? Y por qué las toxicidades que se esperan son tan variadas, ¿verdad? Porque es soltarle el freno a todo el sistema inmune y te puede dar Otra, tiroiditis, hipofisitis, Neumonitis. 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 otra de las cosas que a veces como que promocionan estos inhibidores de checkpoint es que, porque yo lo he oído, que vienen y dicen que los que son inhibidores de PDL1, pues al final causan o sea, menos efectos adversos de inmunidad que los que son inhibidores de PD1, porque lo que estás inhibiendo es el PDL1 de las células del cáncer. Y entonces no estás inhibiendo a las células a las células T para que anden como por todo el cuerpo. Sí. Y aquí también uno entiende por qué los dos, Atezo y Pembro, se miden de forma diferente. Porque no puede ser una sola prueba para los dos, sino que cada uno tiene que su propia medición, porque es por inmuno, ¿verdad? Digamos, si yo quiero ver Pembro y me sale negativo, no quiere decir que no le vaya a funcionar el Atezo. Sí, porque el Pembro estamos midiendo PD1, estamos midiendo la expresión de la célula T. En cambio, Atezo, estamos midiendo la expresión de PDL1 de las células con cáncer. Por eso es que se mide diferente. Incluso son los mismos métodos, creo que se pueden medir por ventana los dos, pero cada uno ve cosas diferentes. Por eso es que hay o negativos o positivos o altamente expresores y medianamente expresores, por ejemplo, como el Atezo, que vamos a ver más adelante. Sí, que es lo que mirábamos en el Foundation, ¿verdad? El Foundation te reporta anti-PDL1 y te sale negativo para anti-PDL1, pero eso no quiere decir que no le vaya a funcionar el Pembro. No que tendríamos que hacer la prueba de inmuno para Pembro. Entonces son dos anticuerpos diferentes, para hacerlo más fácil. Sí, cada Pues de sí, eso le iba a preguntar, doctor, que cada el Foundation, o sea, solo mide el PL1, ¿verdad? sí, porque ese es el que ellos venden, ¿verdad? Sí, pues. Y todo es business, ¿verdad? Entonces sí, quedó claro ya todo cómo funciona el sistema inmune. Sí. Sí, doctor. Pero la última vez, doctora María Elena. Bueno, las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno y que lo van a llevar hacia las células T. Luego de esto se va a hacer ¿cómo sería aquí? Que se va a formar el complejo mayor de histocompatibilidad y entonces lo que va ¿cómo sería? Vamos a ver. Lo presentan al complejo mayor de histocompatibilidad y van a hacer se van a formar las clonas El tumoral. complejo mayor de histocompatibilidad es necesario que se una al receptor de células T y ahí ya se hace el reconocimiento de la. Y entonces B7 y CD28 promueve la formación de linfocitos T. Sí. Y B7 con CTL4 es como que dijera, bueno, ya formé muchos anticuerpos, ya controlé la infección, ya controlé el tumor, entonces necesito apagar mi respuesta inmune, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra B7 y CTLA4. ¿Verdad? Ahí se apaga la proliferación clonal, ¿verdad? O sea que es un juego, ¿verdad? Yo necesito células T, se une B7 y CD28. Ya controlo la infección, controlo el tumor, ya no necesito tantas células T, entonces se une B7 y CTLA4. Lo que hace el tumor
es que siempre mantiene la inhibición, ¿verdad? Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es necesario para que se una a TCR. Eso es lo primero que sucede para que produzca la proliferación clonal. Es donde se muestra el antígeno. Donde se muestra. Por eso es una célula presentadora de antígeno, porque le dice, don linfocito T, aquí le traigo a doña célula tumoral para que produzca anticuerpos, ¿verdad? Entonces las tres partes son necesarias e importantes para llevar a cabo la respuesta inmune, ¿verdad? Y media vez el complejo de histocompatibilidad le presenta el antígeno, ya se une B7 y CD28 para comenzar a proliferar anticuerpos o linfocitos T. Y ya cuando ya no es necesario, se une B7 al CTLA4. Lo que tienen los tumores es que no dejan que se produzca en la activación, ¿verdad? O sea que en términos más sencillos ya no se puede mucho, ¿verdad? Porque ya no nos vamos a meter cómo funcionan interleuquinas, qué linfocitos T son los que activan, son los T4, cómo los T4 activan los natural killer y cómo van. Eso ya no, digamos, con eso, concepto que se sepan, ya lo hicimos. Exacto. Otra cosa diferente es eso de las interleucinas y todos los macrófagos, un montón de células que están en el microambiente tumoral, pero en el inicio de la inmunidad innata, digamos, en el primer reconocimiento antes de que el macrófago se coma una célula tumoral. Pero eso sí es otro asunto, más complicado todavía. Sí, sí, realmente lo que me interesa a mí ahorita es que entender dónde funciona IPI, NIVO y dónde funciona ATESO y Pembro. O sea que Pembro, ¿dónde actúa Pedro? ¿Cuál sería? El Pembro actúa en el PDL1, en el ligando. No. No, Pembro es PD1, PD1. PD1. Ah, Pembro y Pembro, Semiplimab, Nivolumab, todos esos son PD1. aquí soy. Pembro y Nivo en PD1. Y Ateso y Avelumab en PD1. Sí. Ahí estás, ¿verdad? Y IPI y NIVO, IPI, ya se me está pegando mucho. IPI, CTLA4. Es anti-CTL4. Ujú. ¿Y el CTL4 es del linfocito o es de la célula presentadora de antígeno? Pedro, Linfocito. eso. Es un inmunólogo. Entonces yo digo que ya, Luis, sigamos. Bueno. Entonces, para continuar, en la inmunoterapia, toda la inmunoterapia, la mayoría que vemos es en estadio metastásico, pero actualmente se está innovando y tratando de introducir en tratamiento adyuvante en todos los cánceres, no es la excepción en el cáncer de pulmón. Este estudio, pues nosotros ya lo vimos varias veces con Pedro y el otro doctor Flores, creo que era el que llegó. Es el estudio Pacific, que se usaba en pacientes con etapa clínica 3A, B y C, en la última actualización de la NCCN en su 8ª edición, y eran en localmente avanzados y resecables en pacientes que habían tenido quimioradio concomitante y que habían presentado que habían tenido por lo menos 2 quimioterapias sin presentar progresión. Entonces, se incluían pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado y resecable, con más de 2 ciclos de concomitancia de quimioradio, un buen estatus performance menor de 1, y pues no era necesario, pero sí medían el PDL1, eran 713 pacientes y fue una distribución de 2 a 1. Se daba durvalumab, 10 miligramos kilogramos cada
cada 2 semanas hasta 12 meses o placebo. Fue doble ciego aleatorizado. Podemos ver las características basales de los pacientes. El 52% eran etapa clínica 3A, 66% tenían EGFR mutado, el 60% aproximadamente tenía expresión de PDL1 positivo, el 50% era no escamoso, y así sucesivamente. Luego de un seguimiento, al menos del estudio Pacific, las actualizaciones publicadas el año pasado, que ya eran un seguimiento de 60 meses, podemos ver que en el objetivo primario, que fue la sobrevida global, la mediana se alcanzó en 47 meses en el Durva versus 29 en el placebo, con una disminución de riesgo de muerte de un 28%. Podemos ver que a los 60 meses en el lado izquierdo, el 34% de los pacientes con placebo están vivos todavía versus el 42%, es casi un 10% de diferencia. Y en sobrevida libre de progresión, la mediana se alcanzó en 16.9 meses en Durva y 5.6 en placebo. En el análisis de subgrupo, pues en general todos quedaron a favor del Durva, y pues habría que sacar a colación que los que tenían PDL1 negativo, pues menos del 25%, perdón, pues estos sí cruzaron la unidad. Otra cosa bastante importante de esta última actualización del año pasado es que también medían el número de muerte o metástasis a distancia, o sea, no locorregionales, y podemos ver que aquí sí tiene mucha más distancia, se está separado mucho más la sobrevida global, que son 36.5 versus 17, o sea, los pacientes que fallecen por metástasis a distancia son mucho menos en el grupo de Durva. Otra cosa bastante... Solo podría regresar, Orellana. Ajá. Es que en esta estaba viendo que al final, si tienen una aberración del EGFR o el ALK, pues les va mejor si no se utiliza, o sea, pareciera pues aquí, si no se utiliza inmunoterapia, ¿verdad? O sea, es mejor utilizar. Es que sí, la inmuno se usa en pacientes que no tienen mutación driver. Tiene mutación driver. Exacto. Así es, solamente. Y regresar a la anterior a esta. Y eso es algo que hemos discutido todas las veces, ¿verdad? Que cuando uno realmente el parámetro mejor para ver si un tratamiento es mejor que otro, no nos interesa tanto la sobrevida global, porque ese es puede estar afectado por el acceso a los medicamentos que tiene después el paciente de progresar. Eso sí, ya lo tenemos claro todos, ¿sí? ¿Verdad? Porque pueden haber pacientes que ensayan autoinmuno, que esos que eran ALK positivos o EGFR les hayan dado otra terapia, por ejemplo. Entonces, la mejor forma es la sobrevida libre de progresión, ¿verdad? Y aquí, ¿cuál ha sido la crítica de este estudio, Luis? Ya que lo hemos visto tantas veces, ¿qué es lo que se le ha criticado a este estudio? La irresecabilidad era uno que... Lo que se ha criticado es que... Es la Pero no es expresión de significativo. PDL1, doctor. Yo lo que le criticaría es que no es significativo. No, bien, lo que se ha Sí, lo que se, como en otros estudios, es la expresión, porque todos los que van a expresar mayor de 1% es significativo. Pero lo que no se ha visto es cuánto es el corte entre el 1 y el 50. Como pasar la siguiente, porfa. Entonces, como ahí lo dividen entre menor de 25 y mayor de 25. Entonces, todavía no he encontrado cuál es como el corte a los que les va a ir mejor, porque todos los que expresan PDL1 les va bien, pero todavía no he encontrado, me imagino, el corte. Eso ya se encontró que más del 50%. Regresate, por favor, Luis.
La crítica es que al grupo control le fue muy mal, ¿verdad? Realmente el grupo control de pacientes en series históricas que han tenido tratamiento de quimio y radio han llegado a los 10 o 12 meses. Pero aquí apenas 5.6 meses. Esto no va con lo que se ha obtenido en otras series. Eso ha sido como un punto de crítica que se les ha hecho, que es que en este grupo, en este estudio del grupo control, le fue muy mal, ¿verdad? No se llegó a los 12 meses con los que se ha llegado en, en las otras series. Esa es la principal crítica que se les ha hecho. Adelante, Luis. Y otra gráfica bien interesante que incluso se le preguntó al doctor, ay, Flores, no me acuerdo el apellido, era la sobrevida libre de progresión 2, o sea, los pacientes que progresaban al Durva, cómo les iba después, aunque no especificaban exactamente qué medicamentos seguía cada paciente, podían irse a otra inmuno, podían irse a quimio, o podían cruzar a sí, podían irse a inmuno o a quimio. Entonces, incluso aquí se sigue siendo diferente a favor del durvalumab, teniendo 28.3 meses en la mediana de sobrevida libre de producción, 2 versus 17, o sea, son 11 meses de diferencia el hecho de haber usado durva para los pacientes primero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si sumamos pues, la sobrevida libre de progresión, 16 más 28, ¿verdad? Son 38 más 6, 40, son casi 2 años son casi 4 años, perdón, de sobrevida libre de progresión de un paciente con cáncer de pulmón en etapa clínica 3, es un montón. Ahí habría que ver posteriores con sobrevida libre de progresión 3 si es que llegan por el ECOG. Y los efectos adversos, como bien podemos suponer, el grupo placebo presentó mucho menos. De cualquier evento grado 3 o 4, un 30% en el grupo del Durva versus un 26% en el placebo, y los más comunes en el grupo de durvalumab fueron la neumonía, la disnea, entre otros, el hipotiroidismo en un 0.2%, el rash en un 0.2%, muy, muy bien tolerado el durvalumab. Entonces, conclusiones, sobrevida global 47 versus 29, libre de progresión 16 versus 5, es bastante amplio, y sobrevida libre de progresión 2, 28 versus 11.7. De ahí que la recomendación es categoría 1 del uso de durvalumab en pacientes irresecables que han ido a quimioradio y que no han progresado luego de 2 ciclos y que no han pasado más de 42 días, en teoría, o aunque el doctor que nos dijo la vez pasada, pues sí se podría usar. Ahora en el contexto... Luis, creo que lo vamos a dejar ahí, tengo algo que hacer. Solo miremos la diapo esa de la inmuno, del sistema inmune. Ahorita regreso. Estoy en clase. O sea que, vamos a ver cómo es esto. O sea que la célula cancerosa sería Santos, ¿verdad? Y la célula dendrítica es Godínez, que se lo presentó al residente. Y Gustavo favoreció ahí El residente. ¿cómo sería ahí La analogía. la analogía? ¿Cómo sería ahí? ¿Quién pacifica a quién? Es que no sé quién, si el doctor Godínez o el doctor Oliva es el que pacifica a quién. Sí, Godínez es la célula presentadora, porque él presentó a Santos. Lo presentó. ¿Y qué serían los
Santos es el linfocito, los residentes son el tumor y el doctor Oliva son los anticuerpos. Y Godínez es el el CTL4. ¿Sí? No. Él es el patrocinador del estudio. Sí, eso lo voy a dejar de tarea, cómo hacer esa analogía. Creo que nos apoyará mucho. Ah, Hay que hacer el sticker de la analogía y lo mandamos. sí, sí, ahí lo piensan ahí para mañana. Sí le llegó la invitación para mañana, ¿verdad? A las 5 con Noé. Sí, ¿Dónde lo mandó, doctor? En el correo. no, en WhatsApp habló No sé Juan qué- Manuel. Restaurante Palermo, 22 de abril a las 5 de la tarde. ¿Verdad? Ahí nos Ah, veríamos. sí, ya. ¿Verdad? Entonces, de ahí, si nos agarra la tarde, pues ya damos la clase ahí con los del CUNORI. Y si no, pues ya nos venimos cada quien a nuestra casa y ya tomamos ahí como niños buenos. Ok. Bueno, Feliz Entonces, noche. Doctor. ahí para la próxima seguimos con tu clase, Luis, que está bueno. ¿Está bien? Gracias. Entonces, De noche.